Ahora adentrámonos en las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, las que tienen que ver básicamente con el tema de Oriente Medio, Israel incluido, pero especialmente de él hablaremos al final, y, cómo no, de esa situación que abarcará, en consecuencia, no solo a esos países, sino al resto de países involucrados en esta guerra que está habiendo cada vez más esperpéntica. Y como es tan esperpéntica, preparando el paso previo a lo que va a ser la batalla de Armagedón, la prácticamente batalla final que coincidirá con el retorno de Cristo, allí vamos a ver, en esta serie de noticias, una cantidad de muertos realmente impresionantes. Pero también habrá otras noticias como esta, que romperán el esquema de muertos, pero que irán dando indicios de por dónde pueden ir las situaciones, las cosas, y que una vez más cumplen con la perspectiva profética. Austria prohíbe la entrada al ministro de Economía de Turquía. Fijaos cómo la tensión con Turquía no cesa. Y ahora aquí, sabéis, llega un momento en que ya no vale la pena ni mirar en qué países ha sucedido tal cantidad de muertos por aquí o por allá, porque ya sabéis más o menos los que están involucrados y como suelen haber algunos que se van añadiendo. Solo tenéis que ir mirando cantidad de personas muertas y heridas. Es horripilante. Vais a ver cantidad de diapositivas que os iré mostrando ahora, y vosotros mismos, si queréis sumar, pero pensad que todos ellos son personas, sean de donde sean, crean en lo que crean, pero qué gran cantidad de personas están pasando a la muerte, y cuántos de ellos se van a salvar. Ese es el gran interrogante que desde luego solo Dios sabe. Pero mirad, 30 miembros del Estado Islámico, 2 presuntos terroristas, un supuesto cabecilla, 2 combatientes. Y mientras se van sucediendo muertos, un detenido en l'Hospitalet, que es una parte de Barcelona, por enaltecimiento y apoyo a terroristas yihadistas. Ya veis que por todos lados está cundiendo lo mismo. 19 muertos en Nigeria, 8 combatientes. Así vamos siguiendo con 5 supuestos miembros también talibanes, del Estado Islámico, también 7 talibanes. Y así, mirad, uno tras otra, 2 cabecillas, 29 cadáveres, 4 personas, 2 menores. Y en Egipto un atacante mata con un cuchillo a 2 turistas y hiere a 4 en una playa. 5 policías. A veces van apareciendo números que van aumentando con el paso de las horas, en ese caso 10 más, por otro lado 2 menores, 55 combatientes del Estado Islámico, 8 miembros de la milicia iraquí, 9 supuestos terroristas, 3 supuestos terroristas, 2 menores, 8 civiles, 30 efectivos del ejército de Siria. También en una explosión en Siria, otra cantidad de muertos que ni llegaron a contabilizar. Y mientras todo eso se va produciendo, Alemania advierte a sus ciudadanos y empresas que no están seguros en Turquía. Una vez más, Turquía vuelve a aparecer en el centro de según qué declaraciones, y que desde luego no son muy halagüeñas para ese país. 38 muertos más, de facciones islámicas. También un ultimátum a Irán. Trump amenaza con serias consecuencias por retención de rehenes estadounidenses. La situación sigue tensándose cada vez más. 35 muertos, 40 heridos en Kabul. 16 policías afganos, 6 personas muertas, 25 heridos por otro lado. Y así un continuo. Pero otra noticia a tener en cuenta, el presidente egipcio inauguró la base militar más grande del Oriente Medio y África en la ciudad de Alejandría, con la asistencia de representantes de países del Golfo. Fijaos cómo, a pesar de toda esa situación, los gobiernos aún trabajan para prepararse más y mejor en cuestiones militares. No cesan, al contrario. También aquí se visten de naranja y ejecutan brutalmente a 18 yihadistas del Estado Islámico. Mueren 6 iraquíes y 9 resultan heridos. En Egipto, 7 civiles muertos. Y mientras también Rusia y China comienzan las maniobras multilaterales navales conjuntas. Bueno, fijaos que 2 países, los que cumplen la profecía.
los que al final de Daniel 11 vuelven a aparecer y de un modo contundente para generar el último de los conflictos de la tierra. 8 muertos en Damasco. Detenido en Vizcaya, esto es el País Vasco, en España, un marroquí por difundir ideología yihadista en redes sociales. 26 soldados muertos en Afganistán, 13 heridos. 6 miembros también muertos de una misma familia en Siria. 4 policías iraquíes. Un muerto y varios heridos en un ataque con un cuchillo en un supermercado de Hamburgo, gritando Alá Akbar, y dicen que no tenía nada que ver con ningún grupo terrorista, pero él solo pues le dio por allí. Y ya veis, como siempre, afecta no solo a los países de Medio Oriente y demás, también llega a los lugares occidentales, por supuesto. Y también la policía australiana aborta un plan de terrorismo islamista para atentar contra un avión. En fin, vaya panorama por todos lados, Y junto a esto, Putin anuncia la expulsión de Rusia de 755 diplomáticos de Estados Unidos, debido a las nuevas sanciones votadas desde el Senado en Washington. Una vez más, Rusia oponiéndose en esa situación a Estados Unidos. Todos los que aparecen en la profecía al fin de los tiempos. 3 civiles, por un lado, 5 personas también. Estado Islámico reivindica el atentado en la embajada de Irak en Kabul, que también hubo 7 muertos, guardias, por cierto. Y mientras todo esto se va acumulando, ya veis qué cantidades increíbles de muertos, aparece en esta declaración: es el tipo de presión económica que conduce a la guerra. Y lo dice Paul Craig sobre las sanciones a Rusia. El subsecretario del Tesoro en la administración Reagan considera que las tensiones entre Washington y Moscú están más elevadas que durante la Guerra Fría. Y aquí da todos los indicios como realmente parece ser que esto llegará a una situación inaguantable y que evidentemente si Rusia no se supedita, acabará en guerra. Y la profecía lo dice, acabará en guerra. 60 civiles mueren también en Siria por un bombardeo. ¿Cuántos habéis sumado? Yo ni lo sé. La verdad es que se te quitan las ganas de comentar mucho más al respecto. Pero ¿cuántas personas han llegado a morir? ¿Cuántas? Y esto en unos días. Y algunas personas aún creen que esto nada tiene que ver con Tercera Guerra Mundial. Es Tercera Guerra Mundial, por fases, por partes, como estaba previsto. Y después aún vendrá una de peor. Y si no conocemos la profecía bíblica, seguimos sin enterarnos de nada. Y todo esto eran las señales del retorno de Cristo, unas de las últimas señales que aparecerían en la tierra. Y así está siendo.